Buenas noches, Sebastián. Hoy estamos en Habla la J con Sebastián Salgado, director de el medio Data Urgente, un medio de comunicación alternativa y argentino. Y pues teníamos una cita pendiente con Sebastián desde el año pasado, estábamos buscando una entrevista. Este medio de comunicación hace ese tipo de comunicación que se necesita en el país, que se necesita en América Latina. Y pues hoy estamos muy contentos de poder tener a Sebastián con nosotros y de poder hablar de un tema internacional tan importante como lo es el tema Irán, Estados Unidos y todo lo que se está presentando en Europa, en el Medio Oriente, en estos lugares que parecen tan alejados a veces de nosotros. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Alejo, bueno, muchísimas gracias por la comunicación, un gusto estar hablando acá en la J. La verdad que son muchísimas las cosas que han pasado desde el inicio de este mismo año que cuesta ir dimensionándolas y analizándolas al mismo tiempo, así que bueno, con el gusto de compartirlo con ustedes. Hoy nos acompaña también en la mesa Daniel Felipe Zipagauta, uno de los más grandes seguidores de Habla la J y que hoy nos está acompañando en este análisis internacional. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Alejo, ¿cómo estás? También un saludo. Eh, sí, creo que es un momento de quiebre. Están pasando muchas situaciones al mismo tiempo que parecen muy aisladas por precisamente la distancia en la que ocurren unas con otras, pero que hacen parte, pues, evidentemente de una agenda en este momento de intentar frenar la historia y las transformaciones que ya de manera inevitable empiezan a asomar y que siempre pues existe ese elemento de la reacción por parte de los que empiezan de manera paulatina a perder el poder y a propósito de la camisa de Gramsci pues empiezan a perder la hegemonía, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos llama hoy a este espacio. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bien, no, pues bienvenido siempre a poder dialogar, a poder entender qué es lo que pasa en el mundo y quisiera comenzar con esa pregunta para Sebastián y también si Daniel nos quiere complementar un poco y es, ¿qué está pasando en lo internacional y por qué es necesario que la gente se empiece a preguntar o a cuestionar o a informar de que las cosas que pasan en diferentes países no son independientes a lo que pasa en el mundo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa en la Patagonia, lo que pasó con Venezuela, como ustedes dicen, empezando el año? Entonces, Daniel, perdón, Sebastián, dale. Arranco yo. Bueno, sí, evidentemente todo esto que está pasando no son decisiones hechas al azar ni sobre la marcha, sino que estamos viviendo el inicio de lo que el propio gobierno de Donald Trump llama su nueva doctrina de seguridad. Algunos le dicen incluso el corolario Trump, que se parece bastante a lo que es en definitiva la continuidad de la doctrina Monroe establecida desde 1823 y que de alguna manera intentan poner las bases de una estructura en la cual, desde mi análisis, y esto debo reconocerlo que no lo comparto con tantos colegas analistas, pero yo lo estoy viendo en esta perspectiva, se parece bastante a un nuevo Yalta, ¿no? Aquella cumbre de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en donde Stalin le dijo a Churchill, le dijo a Roosevelt, vengan a Crimea, charlemos nosotros que somos los triunfadores de todo esto y tengamos nuestros propios acuerdos a partir, evidentemente, de lo que son las estructuras políticas, civiles y militares que esos países tenían. Y yo creo que esta nueva doctrina de seguridad de los Estados Unidos reconoce algo que tienen que hacer y es, de alguna manera, cuáles son los objetivos y los intereses de Rusia y de China y toman un poco de distancia de eso. Es una cosa que no hicieron los demócratas queriendo meterse, por ejemplo, en Crimea y armando esa guerra contra la Federación Rusa. Trump dice no. Si Rusia tiene los intereses puestos en Crimea y están en Ucrania, cuando dije últimamente Crimea, quise decir Ucrania. Nosotros no nos vamos a meter porque en definitiva ese es un tema vinculado a su historia y su pasado y demás.
Y entonces yo percibo como que Rusia y China han recibido de bastante buena gana, ¿sí? Esta situación que se dio a fines del 2025, esta presentación, pero que nos pone a los latinoamericanos en una situación de extrema vulnerabilidad. Tanto es así que no pasó ni 10 días después de esto, que se dio el secuestro del presidente Maduro en Venezuela, y vamos a decirlo en términos geopolíticos, o sea, no pasó nada. ¿Qué reacción hubo más que un par de declaraciones en las Naciones Unidas? Y entonces lo que vino después es, evidentemente, el intento de cerrar aquel plan que Estados Unidos había iniciado ya a principio de este siglo XX, con lo que, otra vez, desde mi perspectiva, fue la demolición controlada de las Torres Gemelas y el objetivo que Estados Unidos se puso, en el cual, después de que había caído, vamos a decir, el muro de Berlín, ellos buscaron un nuevo enemigo en la cultura islámica. Y a partir de eso crearon ese invento de que Al-Qaeda había tirado las Torres Gemelas como si Al-Qaeda no fuera una propia creación de los Estados Unidos. Y eso les ayudó a justificar una serie de guerras, empezando por Irak, 1 millón de muertos, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, después Gaddafi en Libia, después Afganistán. Lo vimos también hace poco más de un año en la caída del presidente Bashar al-Assad en Siria. Y siempre ellos dejaron para el final, porque en definitiva esto es la agenda del lobby sionista sobre el gobierno de los Estados Unidos, dejaron para el final a la República Islámica de Irán porque saben que es ese país que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en la defensa de su territorio y de su cultura, porque además de tener esa impronta islámica, traen en sus espaldas esa Identidad cuestión, persa. claro, atávica, que los ata a la historia de ser los descendientes actuales del Imperio Persa, como ustedes bien dicen. Entonces, nos encontramos en una situación en la que en la, vamos a decir, en la desclasificación de los archivos Epstein, ¿sí?, que se están dando en este contexto, donde Donald Trump decide liberar unos 3 millones para que nos entretengamos con información que sí es cierta, pero que, vamos a decir, censuran todo lo que está relacionado con él y muestra todo lo relacionado al Pizzagate, sobre todo de los Clinton. Bueno, la presión del lobby israelí, sabiendo que él también aparece ahí y que un juicio político lo puede llegar a hacer terminar en la cárcel al propio Trump, ataca de manera desembosada las dos cosas más sagradas que tienen los iraníes. Su líder espiritual, que hasta ahora, desde el inicio de la revolución del 79, hubo dos nada más. El Ayatollah Khomeini, que fue el inspirador de este proceso político, y el Ayatollah Khamenei fue apenas el segundo. Bueno, lo asesinaron, lo martirizaron, y eso que ellos creían que iba a pasar, de que esta conjunción del grupo terrorista de los mujahedines del MKO juntado con el hijo del Shah, Reza Pahlavi, que es como absurdo creer que esas dos cosas se pueden conjuntar y que eso va a generar un levantamiento dentro de Irán para que la gente diga que vuelva el Shah. No hay, Para la no gente hay que nos cosa puede más escuchar, ridícula. ¿por qué esto es, digamos, obvio? Digamos, porque es ridículo para explicarle un poquito al público que no está tan enterado de la situación No, claro, histórica. claro. Cuando se dio la revolución islámica, vamos a decir, los musulmanes no fueron el único factor de resistencia al Shah, ¿sí? Y los mujahedines eran un grupo que se podía llegar a considerar más vinculado al marxismo, ¿sí? Ujú. Y que cuando triunfa la revolución, como el liderazgo era de ese líder espiritual, que era el Ayatollah Khomeini, ellos, por lo menos los líderes de ese momento, sintieron que no les estaban dando el lugar que ellos habían merecido, porque también habían combatido contra el Shah. Primero aceptaron algunos cargos y después se dieron cuenta de que no tenían futuro dentro de esa estructura política. Y tal fue el cambio de ese grupo político que se fueron a pelear del lado de Saddam Hussein, del otro lado de la frontera, en lo que fue la guerra más larga del siglo XX. Lo que en Irán se conoce como la Guerra de la Sagrada Defensa, durante 8 años seguidos, Saddam Hussein, en toda la década del 80, apoyado por Estados Unidos, intentó invadir por tierra a Irán,
porque sabían que, vamos a decir, no iba a haber un cambio político en una revolución que recién estaba empezando. Entonces, los mujahedines del MKO peleaban con Saddam Hussein contra el gobierno de la República Islámica y hacía pocos años habían peleado contra el Shah, ¿sí? Entonces, ahora nos quieren mostrar que 40 años después es posible que aquellos que pelearon por derrocar al Shah ahora se pueden aliar con su hijo, la líder actual de los mujahedines del MKO, se llama Mariam Rajavi. Ellos están abiertamente financiados en este contexto por el Estado de Israel. Son los que generan la mayor cantidad de atentados terroristas. Se cuenta aproximadamente entre 20.000 muertos civiles por atentados de los mujahedines del MKO. Han matado, digamos, grandes figuras políticas a través de atentados terroristas que han reivindicado. Y entonces hoy andan por Europa con financiamiento israelí, con las banderas de Irán con el leoncito, que es la antigua monarquía del Shah Reza Pahlavi, y banderas israelíes al mismo tiempo. O sea, ese nivel de demencia, creían ellos que al momento de asesinar al Ayatollah Khamenei iba a tomar el gobierno de la República Islámica. Obviamente eso no pasó. Sí. Absolutamente, eso unificó al pueblo, porque la otra cosa, y termino con esto, que pasó ese día es que ellos atacaron, y ustedes lo saben bien, un colegio de niñas de una escuela primaria en la ciudad de Minab, al sur de Irán, asesinando desde el primer día a casi 180 niñas entre 8 y 12 años. Entonces, por un lado vos tenés el asesinato de tu máximo líder, por un lado el asesinato de tus infancias, sobre todo niñas, con lo que eso duele, y aquí no hay casualidades. Entonces, la unidad del pueblo iraní está mostrando de que están enfrentando esta situación de respuesta militar que se termina convirtiendo, según muchos, en una guerra de una manera absolutamente diferente a lo que lo están haciendo los colonos israelíes, que obviamente ninguno de ellos tiene más de 80 años, porque Israel no llegó a cumplir 80 años todavía, y ellos están ahí siempre y cuando puedan disfrutar de los beneficios que ser colonos les da sobre la tierra, sobre la cultura, sobre los huesos de los palestinos, pero no están dispuestos a defender esa cosa que ellos le dicen la tierra prometida, porque dentro de ellos mismos saben que ahí no hay absolutamente nada de cierto. Entonces, estamos cerca de cumplir un mes del inicio de este conflicto, que empezó el 28 de febrero y que evidentemente cada día que pasa va abriendo las brechas de un lugar en donde los iraníes cada día se unifican más y del otro lado los colonos israelíes que están viendo de qué manera abandonan la Palestina ocupada. Daniel, no sé si quieras ahí quizá complementar algún comentario extra. No, sí, pues es interesante el enfoque. A mí me llama bastante la atención el manejo. Hay una guerra que se da de manera muy integral, ¿no? Evidentemente no es Irán el último eslabón, por casualidad, como lo mencionaba Sebastián, solo por el hecho simbólico estrictamente de ser los principales herederos de esa identidad persa que también representa un proyecto incluso de nación más allá de lo que es Irán y de lograr identificar todo un pueblo musulmán que digamos que también quiere como sí, ir más allá de una sola frontera, sino que también representa una fuerza militar significativa, ¿no? Que evidentemente no se equipara pues con Estados Unidos y con todas las bases que tienen en los diferentes países que rodean a Irán y que han casi que provocado esa ira. Creo que hay un enfoque también de esta guerra que no solo va a lo bélico, sino también a lo simbólico, cómo se presenta la noticia y todo el relato previo al ataque que realiza Israel hacia Irán, con apoyo evidentemente pues de Estados Unidos. Y es todo este conjunto de manifestaciones y estas revoluciones de arcoíris que también tienen que ver con estas agencias, ONGs, que en su mayoría son
patrocinadas pues por Israel y que evidentemente aquí la Mossad que se ha encargado pues de difundir noticias falsas y de infiltrar varias de estas organizaciones, incluso de formarlas eh, eh, al interior de Irán y que, digamos, se muestran en los grandes medios como los liberadores del pueblo iraní y de toda esta figura, eh, sí, que se vende como antidemocrática desde los ojos de Occidente, ¿no? Y que se bombardea con información permanente a la población y que de alguna manera genera también ese ambiente de eh, no vamos a solidarizarnos con lo que está sucediendo en Irán y que por el contrario, pues casi que se justifica ese accionar por parte de Israel. ¿Sí? También algo muy importante y también de la importancia que tiene este tipo de programas y pues contar con Sebastián que evidentemente conoce a profundidad pues los temas, particularmente este tema del que estamos abordando hoy, es pues dar a conocer más allá del video de TikTok, más allá del video de YouTube, del Reel, más allá de lo que uno ve en las imágenes en Facebook, la necesidad de analizar y con mucha profundidad el asunto, porque desmontar ese esquema ideológico que tiene trasfondo esta guerra, pues también permite generar escenarios pues de solidaridad, incluso de respaldo hacia este conjunto de resistencias, independientemente los reparos o no que uno pueda llegar a tener eh, sobre el proceso de la revolución eh, de los ayatolá en Irán. Eh, sí es un proceso y sí son unas luchas que si uno no entiende, es muy fácil caer en las redes sí, de manipulación mediática y de esa guerra que se hace a nivel ideológico, que es supremamente fuerte, seguramente pues se menciona, pero que también hace parte pues de lo que hay que entrar a combatir y que evidentemente pues también es una lucha internacional, ¿no? Estar hoy hablando pues desde Colombia, desde Argentina sobre Irán, hace que se sienta esa connotación de guerra internacional a la cual pues nosotros pues estamos afrontando hoy más que nunca por la cantidad de medios de comunicación, por la globalización que tiene la comunicación el día de hoy. Digamos que es un tema no menor y que es necesario siempre estar teniendo presente, ¿no? Que no es un tema aislado, hace parte de las guerras actuales imperialistas y que pues si nosotros no, como organizaciones revolucionarias de transformación democráticas, no estamos actualizando, pues evidentemente eh, pues vamos a quedar dentro de esa red y seguramente va a ser mucho más difícil tener una política acertada. Papi, este eres tú. Sí, ese soy yo. Listo. Gracias, Daniel. Ahora, Antonio. Bueno, esto yo quiero que digamos o que tratemos de explicar un poco el por qué hay un proyecto estadounidense que parece prolongarse en el tiempo y que va más allá de esos presidentes que han estado. Porque lo que notamos aquí históricamente es que esto no es momentáneo, que se le ocurrió a Netanyahu y a Trump hace 2 días, o que se le ocurrió el año pasado, sino que se trata de un proyecto histórico que ha venido, digamos, siguiendo todos estos patrones. Y luego quisiera que hablemos un poquito del por qué o cómo esto repercute en América Latina. Digamos que Daniel ya nos venía esbozando un poquito de esta importancia de entender lo internacional como propio y demás. Por supuesto, la importancia de la comunicación. Pero quiero que nos volvamos un poquito a explicar y al análisis de esta situación histórica. Bueno, yo creo que es importante recordar en ese marco de que el anglo-sionismo siempre ha operado de manera conjunta. Y cuando pensamos en la creación de ese movimiento colonialista europeo, de personas que se reconocían judías, pero que no tenían absolutamente nada que ver
con las estructuras semíticas, sino que eran más bien descendientes de los házaros, personas que eran ashkenazíes dentro de su etnicidad europea, llevaron adelante un proyecto en el cual ellos siempre necesitaron el acompañamiento primero de Inglaterra y después de los Estados Unidos. El primer documento, que de hecho es muy cortito, en el que el sionismo se ve respaldado por ese gran imperio que al principio del siglo XX dominaba prácticamente todavía una parte importante de los mares, que es el Imperio Británico, se llamó la Declaración Balfour. La Declaración Balfour en 1917 fue una carta del ministro de Exteriores británico, nada más y nada menos que al señor Rothschild. ¿Qué cargo tenía Rothschild? Ninguno. Pero la estructura del sionismo estuvo siempre vinculada a las estructuras financieras, a la banca, a la usura. Y entonces los británicos desde la corona le dicen en una carta a Sir Rothschild, dicen, miren que nosotros estaríamos de acuerdo en que ese proyecto que ustedes tienen en Palestina lo lleven adelante y nosotros los vamos a apoyar. Eso no era un tema menor, porque en 1917 estaba terminando la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano había sido uno de los grandes derrotados y Inglaterra estaba empezando a tomar posesión de Palestina. Entonces, los palestinos pasaron de tener la ocupación turca, pero que por lo menos, si bien los turcos no son árabes como los palestinos, semitas, tenían en común el Islam y no fue, vamos a decir, una ocupación de la cual los palestinos hayan dado de registros ni de torturas, ni de genocidios de ningún tipo. Pero en 1917, con la finalización de la Primera Guerra Mundial, se arma esta estructura en donde el anglo-sionismo empieza a operar de una manera en la que ellos ven la posibilidad de utilizar este portaaviones occidental que le pusieron de nombre Israel y que ellos sabían que un poco antes o un poco después ese proyecto se iba a llevar adelante justamente en esa parte del mundo que es rica en petróleo, rica en minerales de todo tipo, y que bajo la excusa de los relatos bíblicos, ellos iban a intentar llevar adelante esa ocupación. Es importante esto, Alejo, porque hay mucha gente que dice, no, Israel tiene derecho a existir por lo que los nazis les hicieron en la Segunda Guerra Mundial, como si eso hubiera sido pensado en ese contexto. Pero la Declaración Balfour muestra de que esto ya estaba cerrado, acordado en 1917. Faltaban 30 años todavía. Entonces, todo lo que vino después es la estructura del anglo-sionismo operando de manera conjunta y por sobre todas las cosas, el lobby israelí operando sobre las estructuras de gobierno estadounidenses. Existen varias organizaciones, ustedes ahí mencionaban el tema de las ONGs. El AIPAC yo creo que es tal vez el más reconocido en los Estados Unidos, que opera de manera abierta, tanto con demócratas como con republicanos, y ellos van financiando diputados, senadores, proyectos de personas con capacidad presidenciable, vamos a ponerlo en esos términos, y ellos van financiando desde muchos años antes de que sean candidatos esas personas que lo que tienen que prometer es ser leales a ese proyecto de la ocupación sobre el pueblo palestino, porque siempre necesitan del respaldo financiero de Estados Unidos y también del respaldo militar. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que muchos, incluso altos comandantes de los Estados Unidos, están tomando conciencia de que esta guerra contra Irán que ellos han provocado no es parte de la agenda de los intereses estadounidenses, sino que es parte de la agenda expansionista de Israel, que es quien tuvo todo que ver con la demolición de las Torres Gemelas en el año 2001, ¿sí? Tuvo todo que ver con esa demolición y lo que vino después. Ellos ya habían preparado el marco teórico para el siglo XXI durante la década del 90, con Samuel Huntington, su choque de civilizaciones y otros marcos teóricos que iban creando el imaginario de musulmán, árabe, terrorista, enemigo de Occidente,
y ahí generaron una especie de distanciamiento a través de las campañas islamófobas en el cual le hacían tener miedo a la gente de que podía venir un atentado terrorista, y aquí en mi país es el ejemplo perfecto. Ustedes son muy jóvenes, pero en la década del 90 aquí tuvimos 2 atentados terroristas. En el año 92, Embajada de Israel, justamente en marzo, se acaban de cumplir años, y en julio un atentado a una mutual judía. Esos atentados que desde el día 1 las autoridades argentinas, con una gran influencia del lobby israelí, acusaron de manera inmediata a musulmanes, árabes, a Hezbollah, a Irán, nunca se pudo probar absolutamente nada de eso, y la pista que nunca se empezó a investigar es justamente la pista de Israel, porque ellos consiguieron a partir de esos atentados terroristas, otra vez, desde mi análisis, y llevo muchos años en esto, llevados adelante por la CIA y el Mossad, de que en Argentina ya nadie pudiera criticar a Israel. Cualquier persona que criticaba a Israel en la República Argentina y toda su esfera de influencia era acusado prácticamente de ser un promotor del terrorismo, y hubo varios casos interesantes que están volviendo a darse. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que el sionismo puede crear ya su propio presidente en la República Argentina, que se llama Javier Milei. Javier Milei es un producto de la secta Chabad Lubavitch, por eso él tiene que ir cada 15 días a abrazarse a la tumba del Rebbe a Nueva York, esa tumba donde debajo está la sinagoga con los túneles, con los cochecitos de bebés, con esas cosas inexplicables que a nosotros nos cuesta entender, pero que nos acercamos cuando estudiamos e investigamos un poco más a fondo los contenidos de los archivos Epstein, y nos demuestran de que operan de manera conjunta. Desde fines del siglo XIX, ellos pautaron una línea clara en ese panfleto que se llama El Estado Judío, donde ellos proyectan erigir un Estado, y hablan claramente en el capítulo 4 de 2 lugares donde instalar el Estado judío. Y dicen, ¿Palestina o Argentina? Entonces, ellos no es que hayan avanzado sobre Palestina y abandonaron el proyecto argentino. De hecho, acá han existido varios proyectos de autonomía sionista en territorio argentino anteriormente, que podríamos decir han fracasado, pero ahora han vuelto una vez más, porque esto que estamos hablando, sobre lo que está pasando en la Palestina ocupada, léase Israel, la capacidad del sistema misilístico de la República Islámica que no están pudiendo parar. O sea, hace 3 días ya los misiles de Irán bombardearon Dimona, la central nuclear de Israel, o sea, que es supuestamente lo más custodiado de todo. Y a partir de eso se evidencia de que Israel no tiene futuro. Israel no tiene futuro en la Palestina ocupada, y ellos lo saben perfectamente. ¿Qué es lo que están haciendo al mismo tiempo? Creando una nueva estructura en la República Argentina que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Por eso habemos un par de periodistas, no mucho más, que hemos dado a conocer documentos desclasificados en los cuales el presidente Milei está preparando a la República Argentina para darle beneficios sociales, sueldos, vivienda, alimentación, obras sociales a cualquier persona de nacionalidad israelí que venga a la República Argentina. Aquí tenemos la mitad de nuestra población por debajo de la línea de la pobreza, niños que no comen todos los días, pero si tenés un pasaporte israelí, Argentina viene y te alimenta. Eso es porque ellos están preparando esa otra etapa que nunca terminaron de llevar adelante, y es en definitiva el fin de la ecuación de esa estructura del anglosionismo, que evidentemente se da cuenta que lo que está pasando en Asia Occidental puede ser irreversible. Daniel, no sé si tengas ahí. Sí, mira que eso que está diciendo Sebastián es muy interesante, porque da una connotación de el imperialismo, pues es un desarrollo superior del capital, y entendemos que el capital actúa en bloque, orientado pues por uno o dos o varios estados, ¿sí? Y acá hay un tema, y es que, bueno, esa agenda que se da en relación al imperio, pues en este caso, digamos, Sebastián lo menciona muy bien, es sionista anglosajona, es decir, particularmente, bueno, en su origen Inglaterra con Israel, y ahora pues Estados Unidos, y todo conectado pues bajo la lógica banquera, ¿no? Que es dominada 100%
pues entre la Reserva Federal de Estados Unidos, que es una entidad privada, y pues los banqueros, que en su mayoría pues son israelíes, ¿no? Y hay algo muy interesante de lo que se menciona y de lo que menciona Sebastián, y es que eso tiene una injerencia directa en las políticas de cada país y en los países pues que son satélite o que fungen como satélites de los imperios. Está Milei, pero hay algo muy interesante, importante que se aterriza en el contexto colombiano, y es que aquí, bueno, la consulta de la derecha la gana Paloma Valencia, que es una persona de descendencia sí, de una familia tradicional conservadora, ultraconservadora. Clavista. Guillermo León Valencia fue su abuelo, y esta persona es la que da inicio en el marco del Frente Nacional en nuestro país a la guerra contrainsurgente, de la insurgencia anticomunista, ¿no? Que es el presidente que bombardea con aviación estadounidense, permite la aviación estadounidense colaborar en lo que fue en mayo 27 del 64, atacar Marquetalia. Y así es como inicia, bueno, por lo menos ese es el hito histórico de inicio de la guerra insurgente en nuestro país. Y cuando ella gana las elecciones, una de las primeras reuniones que tiene, eso fue por supuesto noticia, es con la comunidad judía, ¿sí? Con la comunidad judía. Eso fue, ni siquiera pasaron 8 días de la victoria, de ella haber ganado la consulta, que ella se reúne con la comunidad judía. Eso da, pues, evidentemente una connotación eh, de la importancia que tiene, sí, pues, el Estado de Israel pues, con esta política y esta agenda derecha internacional que hoy va en marcha, que creo que no es un dato menor en el marco pues de lo que viene sucediendo y del marco de legitimidad que necesita Israel para continuar pues con el genocidio en Palestina, que va en marcha, pero también con el respaldo militar que, que requiere pues para continuar su agenda bélica en Oriente. Y, y esto pues digamos que es muy importante también por el papel que ha jugado Gustavo Petro en la denuncia sobre el genocidio del pueblo palestino, eh, y también como en contraposición de eso en la actual disputa por Colombia, que evidentemente pues es un país eh, que en términos históricos ha tenido varias intervenciones militares, incluso desde el siglo XIX, por parte del ejército estadounidense, y que dentro de la guerra contrainsurgente, la creación de los grupos paramilitares, particularmente de las AUC, pues tuvo una fuerte influencia por un agente israelí, Yair Klein, que fue una de las personas que entrena en toda la lucha contrainsurgente pues a este grupo armado, y que pues hoy sabemos, sí, digamos que no es una casualidad pues que esta persona venga pues sí, enviada desde esta parte del mundo, y que es una guerra que evidentemente pues tiene muchísimo tiempo y que es de un carácter internacional, digamos que hoy es innegable. Ese hecho, que es lo que precisamente pregunta Alejandro, es lo que concatena absolutamente toda la guerra, y que evidentemente tiene pues un anclaje geopolítico y económico, pues porque sabemos qué es lo que representa Irán, y sabemos qué es lo que representa Colombia, no solo en el tema energético, sino también de la posibilidad, por ejemplo, que tiene un país como el nuestro de conectar a través de los mares
tanto Oriente como Occidente. Entonces, que no es no es una batalla menor, por lo menos para lo que nosotros estamos viviendo hoy y el lugar que tiene, eh, pues sí, las agencias del Estado de Israel eh, a nivel pues internacional y pues la injerencia que han tenido aquí en nuestro país y que evidentemente pues viene avanzando en otras latitudes, tanto como ya lo comentó Sebastián, en Argentina, como evidentemente incluso al interior eh, de Irán, como también pues ya ha sido comentado acá. Bien, gracias, Daniel. Bueno, para ir cerrando también un poco la entrevista, que ya nos queda poco tiempo, quisiera que nos contaran un poquito del por qué, igual Daniel y Sebastián lo venían esbozando un poquito, pero por qué hay que estar como más pendientes de este panorama internacional, cómo la gente empieza a ver que eso repercute en sus propias vidas, en sus propias naciones. Yo quisiera que Sebastián nos explicara un poquito y contara, porque la realidad latinoamericana no debe sernos ajena y es lo que pasa en la Patagonia, ¿sí? Hubo un crecimiento mediático de los israelíes quemando la Patagonia, pero entonces la mediatización empieza a bajar como un poco de espuma, pero yo creo que hay que insistir en eso, que es la realidad de lo que pasa y que periodistas como Sebastián, que periodistas como los de Habla la Jota empezamos a contar y seguimos insistiendo. Sí, es interesante y yo creo que nos toca de cerca en muchos sentidos. Daniel mencionaba, ¿no?, el caso de Yair Klein. No es casual el entrenamiento que ha tenido con el paramilitarismo en Colombia. No es casual ver las fotos de Pastrana con Ghislaine Maxwell, ¿no? La mujer que era la pareja de Jeffrey Epstein. Y si seguimos escarbando un poco, vemos que los grandes centros de poder en Colombia también se acercan mucho a estas prácticas vinculadas al tráfico de personas, y esto incluye al señor Isaac Glinsky, quien ustedes conocen muy bien en Colombia, quien fue un antiguo embajador de Colombia en Israel. Y hoy por hoy yo estoy en condiciones de decirles a ustedes que él está directamente involucrado con el tráfico de personas, llevando a niñas colombianas menores a Israel. En algunos casos hay que decir, no es que los padres, que en algunas situaciones vienen de pobreza extrema, no conozcan la situación y que sus hijas estén desaparecidas, pero las llevan con una suerte de engaños, diciéndoles que le van a dar trabajos y demás, cuando en realidad es evidentemente un tráfico vinculado a abusos, en muchos casos de niñas menores de edad que se ven imposibilitadas en muchos casos de denunciarlos una vez que están allá en la Palestina ocupada, y esto es parte de una realidad. Yo todavía no me he encontrado a ningún medio colombiano que aborde este tema. Yo tengo 2 o 3 denuncias directas Bueno, de tenemos que ser los personas. primeros. ¿Cómo? Tenemos que ser entonces los primeros. De personas que han estado dentro de la casa del señor Glinsky, incluso personas con nacionalidad israelí, en el cual su propia esposa sabe que dentro de la casa del señor Glinsky en Israel hay un centro de masajes muy al estilo de Jeffrey Epstein, en donde se supone que ese señor cierra acuerdos de beneficencia con organizaciones, con ONGs que le dan beneficios a sionistas alrededor del mundo, y para conseguir esos pagos que él da, busca también favores sexuales de mujeres muy jóvenes que son las que creen que llegan a su casa para hacer trámites y después se encuentran de que las han encerrado en contra de su voluntad, ante el conocimiento de la propia esposa del señor Glinsky, un señor anciano de más de 80 años, pero que evidentemente, por el poder que ellos tienen dentro de los medios corporativos, dentro y fuera de Colombia, estas denuncias no prescriben. Y aquí en Argentina se vive una situación bastante similar en ese sentido. Aquí hay una serie de organizaciones que
como ustedes comentaban recién, tienen proyectos muy específicos en la República Argentina que hacen que, por ejemplo, una de las grandes provincias de nuestra Patagonia, como es la provincia de Chubut, el gobernador Ignacio Torres, lo primero que hace luego de ganar la candidatura es ir a Israel a buscar instrucciones, porque es Israel quien paga las campañas, igual que el AIPAC en Estados Unidos, y a partir de eso, ellos lo que han empezado a hacer es denunciar a nuestros pueblos originarios, a los mapuches, como si estuvieran ellos quemando el territorio. Ahí fue que empezamos a viajar, a documentar los violentísimos actos de la policía allanando de manera ilegal los loft, como se conocen aquí las comunidades mapuches, con algo que es absolutamente ilógico, ¿no? Cómo ellos van a quemar el territorio donde viven desde hace siglos, pero en el imaginario de mucha gente que consume los medios corporativos, eso se puede convertir en una especie de realidad. Y lo que vimos es que, lógicamente, todos estos militares bien entrenados, disfrazados de mochileros en la Patagonia, tienen proyectos militares concretos y ellos son los que andan en los lugares donde se está incendiando la Patagonia. Ahora que está terminando el verano ya no es tan fácil incendiarla como la hacen durante el verano, pero se van conociendo todos los documentos a partir de los cuales las donaciones de espacio que Milei les está dando a los ciudadanos israelíes que quieran venir a ocupar y disfrazarlos de refugiados de zona de conflicto, porque es insólito. Israel atacó el 28 de febrero a Irán. Y el 8 de marzo, o sea, 10 días después, ya hay un acuerdo que todavía no se dio a conocer, pero se ha filtrado y nosotros lo hemos publicado, a través del cual el gobierno de Javier Milei considera refugiados de zonas de conflicto a los israelíes. ¿Pero cómo? Los colonos que generan un ataque contra otro país en el lugar de las víctimas. Y aquí ni siquiera están dejando entrar a catedráticos palestinos, porque es increíble, pero han llegado poetas palestinos al aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, que los han mandado de vuelta porque los acusaban de ser terroristas. Entonces, el sionismo opera de esa manera, opera de manera conjunta con los Estados Unidos, con el anglo-sionismo, y volviendo un poco al principio, en este contexto del intento de reafianzar la doctrina Monroe, que para ellos es ese concepto, ¿no? de América para los americanos, en el sentido de el continente americano para los estadounidenses, estamos en una situación de vulnerabilidad muy grande, creo yo. Y en ese sentido es importante dimensionar de que no hay Naciones Unidas que nos vengan a apoyar, porque si nadie hizo nada vinculado al genocidio contra el pueblo palestino, ¿por qué van a hacer algo o qué institución existe para salvaguardar las vidas de los latinoamericanos, de los sudamericanos? No existen. Ellos pudieron bombardear lanchas en el Caribe durante 3 meses antes de secuestrar a Maduro y nadie dice nada. Decían, sí, ¿serían narcos? ¿No serían narcos? Ese nivel de debate, digamos, tan básico es el que ellos intentan imponer con situaciones que rayan lo demencial, pero lamentablemente construyen ese tipo de imaginarios durante mucho tiempo, con muchísimos recursos, y creo que es algo que nos pone a todos en peligro, ¿no? Daniel. Sí, yo quiero, como para cerrar, decir algo muy importante, y es, claro, así como Irán intenta ser parte de bloques económicos integrados con China, con Rusia, sí, ahora con un bloque fuerte hacia el oriente, intenta generar lazos muy sólidos con los países que pueden ayudar a un desarrollo, no vamos a decir capitalista o anticapitalista, por lo menos diferente a los mandatos de Estados Unidos, y como ellos desean imponerse, por lo menos lo quieren hacer de manera diferente. Y aquí pasa algo similar, y que es un proyecto que también es necesario retomar y verlo de largo plazo
en retrospectiva, y es lo que intenta generar la revolución bolivariana con la integración latinoamericana, ¿sí? Porque aquí, posterior a que se rompe el ALCA, ese gran tratado de libre comercio que intentó imponer Estados Unidos a principios de los 2000, inmediatamente, y pues con la primera ola progresista en nuestro continente, se intentan establecer esos bloques sólidos de unidad entre nuestros pueblos, ¿sí? Eh, y entonces se crea la CELAC, entonces se crea UNASUR, entonces se crea Mercosur, entonces se crea incluso Telesur, que son instituciones que abarcan pues varios estados, que generan relaciones y vínculos fuertes, y eso también tiene un peso de lo que hoy representa Venezuela. Evidentemente, todo eso todos lo sabemos, eso no hay que ser un genio para saberlo, pues Estados Unidos va por la reserva, por la principal reserva de petróleo, pero ese proyecto que representa Venezuela de unidad, de ser el factor de unidad de nuestro continente, también representa una amenaza. Y entonces Estados Unidos, como es algo un poco más, digamos, necesario también entenderlo, va a atacar a esos, bueno, que tengan petróleo, porque evidentemente pues Irán y Venezuela pues tienen petróleo, reservas importantes, también representan esa lógica de unidad en unos espacios territoriales importantes, y que es necesario combatir en este mundo que empieza a abrirse hacia lo que han denominado la multipolaridad, romper con ese mundo unipolar que se da posterior a la caída del muro de Berlín y lo que llamaron el socialismo real, que Estados Unidos se impuso con una hegemonía, digamos, brutal, casi que indiscutible, y que esos países, particularmente Venezuela e Irán, pues intentan construir unas alternativas, evidentemente pues con sus dimensiones y guardando las proporciones, en estos lugares importantes, y que el imperialismo estadounidense y esta agenda sionista anglosajona, como Sebastián lo ha mencionado, pues ha también querido romperla pues bajo sus intereses particulares y con evidentemente la fuerza y la presencia que tiene en nuestro continente. Y hacia allá también nosotros debemos empezar a caminar, ¿no? Hacia esos escenarios de unidad que nos permitan ser frente hacia el embate imperialista que estamos viviendo hoy. Porque lo que dice Sebastián es claro, aquí no hay Naciones Unidas, aquí no hay derecho internacional, aquí no hay ninguna entidad con una capacidad más allá de comunicados que pueda resguardarnos. Es momento de que los pueblos se integren a la lucha antiimperialista. Y eso se hace por medio, uno, pues de saber qué es lo que está sucediendo en este momento en nuestro planeta, y lograr cada vez más, por medio pues de este tipo de entrevistas, con mucha lectura, con mucho estudio, mucha investigación sobre los temas de lo que está sucediendo y de la trascendencia que eso tiene para hoy. Y dos, pues generar esa política de solidaridad y de denuncia permanente entre los pueblos. Los estados están encapsulados. No hay un estado que ponga frente a lo que está haciendo Estados Unidos en Cuba, que es una brutalidad. Lo que hace Estados Unidos con este bloqueo es una brutalidad. Lo que está haciendo en Venezuela, literalmente robándose las reservas de petróleo, y pues no hay una voz, no hay un estado, ¿sí? Que se oponga, incluso mucho titubeo, mucha tibieza de gobiernos como el de Brasil, que incluso pues Lula se niega a la entrada de Venezuela a los BRICS. Hay muchas reservas frente a lo que es la solidaridad con Cuba. Entonces nos solidarizamos con Cuba desde la perspectiva de los estados actuales, pero más o menos por debajo de cuerda, ¿sí? Entonces incluso lo de AMLO,
sí, que es llamativo en México, ¿no? No es como la presidenta con una posición firme, sí, y vamos a enviar ayuda y como sea, sino que le toca al expresidente ya retirado, AMLO, que es otra figura, salir en un tuit a decir algo ahí como para que medio se vea la solidaridad y para fomentar la solidaridad. No hay una determinación clara por parte de ningún Estado en este momento para aliviar lo que está sucediendo en Cuba, así como no la hubo con Palestina, más allá del tema simbólico. Y entonces, pues, es necesario pasarle la pelota al pueblo. Sí, o sea, el pueblo en este momento, que es el que más se ve vulnerado y es el más vulnerable, eh, pues es el que necesita extender todo el despliegue de solidaridad posible frente a lo que está pasando. eh, y es necesario extender esas denuncias y conocer, por ejemplo, eso que está pasando en la Patagonia, que literalmente aquí en Colombia decimos cuando como una expresión de, uy, está muy lejos, lo que decimos nosotros, eso es en la Patagonia. ¿Sí? Es una expresión muy usada, yo no sé si en el resto del continente. Sí, entonces, por eso como es por allá lejos y están quemando los bosques así, pues bueno, cagada, ¿no? Creo que es necesario también enterarnos y agradecerle a Sebastián por informarnos y también y con tal detalle sobre lo que pasa y cómo eso tiene una relación con esta guerra imperialista que hoy aqueja a nuestros pueblos. Extenderemos pues también las denuncias necesarias y toda la solidaridad posible eh, que, que a bien convenga, pues sea necesaria y por supuesto que es necesario ¿En serio? seguir fomentando esos escenarios. Entonces era como eso. Bueno, muchas gracias, Daniel. Para finalizar, quisiera dejar que nos deje Sebastián un mensaje corto del por qué o invitar a la gente a escuchar, a leer medios como Dato Urgente, como Habla la Jota, y también que se estudie un poco más allá y por supuesto, pues a organizarse para poder no tragar entero. Sí, es lo que acá en Argentina le llamamos las estructuras de comunicación popular, ¿no? Nosotros lo vemos de esa manera, o sea, la información el acceso a la información es un derecho humano básico, nunca lo vamos a ver como una mercancía, por eso nuestros contenidos no tienen precio de cambio editorial, porque si en alguna cosa nos equivocamos, en algún momento lo aceptaremos, pero nada de eso tiene un trasfondo económico que nos lleve a decir algo que no pensamos. Y creo que ese es el caso de medios como los nuestros, ¿no? Que hacemos un esfuerzo muy grande para cubrir esas grandes estructuras de censura que también se dan en los medios digitales, que en algún momento cuando esto empezó, lo de las redes sociales, se romantizó mucho pensando que esta era la verdadera democratización de la palabra, para cuando vamos dimensionando esto nos damos cuenta de que en realidad es un pulpo más grande que abarca ya el planeta entero con todo el mundo usando las mismas redes y a partir de eso se generan, ¿no?, situaciones que bordean lo peligroso. Entonces, para nosotros es importante el reconocimiento de la gente que lee nuestros medios, que nos sigue, que se suscriben, porque en definitiva no hay, vamos a decir, una compensación en las estructuras económicas que nos ayuden a ir más adelante que lo que es el compartir propio de la gente que va accediendo a estos contenidos. Y yo creo que se está haciendo un gran trabajo, la televisión poco a poco va perdiendo la efectividad que tenía en otros momentos porque ellos no tienen ningún tipo de prestigio periodístico, son simplemente personas que ponen al frente de unas compañías para crear estructuras narrativas que beneficien a las élites de siempre. Y ahí salimos nosotros a reivindicar el ejercicio pleno del periodismo, haciendo esfuerzos grandes y en muchas ocasiones también poniendo el cuerpo, ¿no? Como decimos acá. Así es que yo creo que es importante valorar estos medios, recordar de que tenemos muchos colegas que les ha tocado pagar con su propia vida. En la Franja de Gaza, en los últimos 3 años, Israel ha matado a casi 300 de nuestros colegas, corresponsales, camarógrafos, editores de video, porque ellos
son capaces de generar censura a partir de la eliminación física de las personas. O sea, nuestros colegas son objetivos militares para ellos. Y si pudieran seguir avanzando sobre nuestros países, también muy pronto lo vamos a hacer nosotros. Por eso es importante dimensionar, compartir estos contenidos para que evidentemente podamos adelantar en muchos sentidos de que aquello que les ha estado pasando a los palestinos también nos puede llegar a nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, buenas noches a todas y todos los que nos ven. Esto fue Habla la J Radio, la radio juvenil alternativa. Chao.